Bendiciones, el Señor Dios Todopoderoso se glorifique hoy en nuestras vidas. Son los deseos de mi corazón. La Biblia dice que Él concede las peticiones de nuestro corazón. Son los deseos de mi corazón que el poder de Dios se manifieste hoy de una forma poderosa en tu vida y en mi vida. Doy gracias a Dios porque cada vez que vamos a compartir la palabra de Dios es un privilegio grandísimo. Es un privilegio muy valioso que tenemos cada uno de nosotros de leer la palabra de Dios. Les recuerdo que ella es la que nos enseña, la que nos exhorta, la que nos dirige, la que nos guía. Dice la palabra de Dios que ella es luz a nuestro camino. ¿Y cuánta luz necesitamos en estos tiempos del camino que debemos andar? ¿Cuánta luz necesita el mundo para caminar por el sendero realmente agradable ante Dios? ¿Cuánto necesitamos de la palabra del Señor? Yo quiero hacer una pequeña oración antes de iniciar. Cierra tus ojos donde estás y vamos a decirle al Señor gracias por esta bendición. Gracias porque en medio de cualquier situación seguimos creyendo que tú eres nuestro protector. Gracias porque en medio de cualquier situación, oh Jehová de los ejércitos, seguimos creyendo que tú eres nuestro proveedor, nuestro salvador, nuestro libertador, nuestro santificador. Gracias porque en medio de la tormenta tú eres nuestro lugar seguro. Gracias porque si en nuestra barca estás tú, es seguro que llegaremos a la otra orilla. Gracias, amado Rey, Espíritu Santo, glorifícate, guíanos en este pequeño estudio de tu palabra, Señor, y ayúdanos a entenderlo y que sea de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero darle gracias a Dios por el compartir la palabra de Él. Hoy vamos a compartir un libro bien interesante. Todos los libros de la Biblia son bien interesantes, pero este libro tiene algo característico que me llama mucho la atención, y es el libro de Jonás. Sé que muchos de los que me están viendo, de los que van a vernos hoy domingo, van a recordar este libro. Y quizás dirán, pero es que ya sabemos la historia de Jonás. Pero yo te digo algo, tú que estás ahí mirando este video, la palabra de Dios, sea que la leas una vez o 10,000 veces, siempre te va a dar una luz de bendición. Siempre te va a dar una bendición grande que va a edificar tu vida. Y a veces el Señor edifica nuestra vida exhortándonos. A veces el Señor edifica nuestra vida corrigiéndonos. A veces el Señor glorifica nuestra vida jalándonos un poquito las orejas. Y creo que el mundo hoy necesita que la palabra de Dios cumpla su función. La Biblia dice que es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo. El mundo hoy necesita que la palabra de Dios haga su función. Por eso le pido al Espíritu Santo que me ayude en este sencillo mensaje para que se cumpla el propósito de Dios en tu vida y en nuestras vidas. Yo quiero recordarles algo. El libro de Jonás es un libro que inicia con una orden que el Señor le da a Jonás. Interesante, con una orden que el Señor le da a Jonás. Y Jonás trata de desobedecer. Voy a hacer un pequeño resumen para llegar al punto que el Señor quiere que toquemos hoy. Jonás trata de desobedecer, se monta en un barco hacia otra ciudad, porque Dios lo mandó hacia Nínive. Jonás desobedece y trata de esconderse de Dios, trata de burlarse de Dios. Y yo quiero recordarte que de nuestro Dios nadie se burla, ni nadie se esconde. Jonás trató de hacerlo, para no ir a predicarle a los ninivitas, que eran un imperio asirio, era una ciudad asiria cruel, eran crueles, eran sanguinarios. Y Jonás no quiso llevarle la predicación, el mensaje que el Señor les enviaba. Dice que cogió un barco hacia otro lado y para simplificar, hubo una gran tormenta y el barco estaba que naufragaba, lo lanzaron al mar, termina tragándoselo un gran pez y termina en las orillas para llegar a Nínive. Si hay un propósito de Dios en ti y en mí,
Muchas veces quizás trataremos de evadirlo, pero tarde o temprano nos enfrentaremos a la decisión de obedecerlo. Jonás llegó a esa orilla, pero yo quiero recordar por qué razón el Señor enviaba a Jonás a Nínive. Y en el libro de Jonás, versículo 1 y versículo 2, dice lo siguiente: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, está hablando el Señor, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Nuevamente el Señor está enfocando en estos tiempos la maldad y el pecado. Quizás uno puede elaborar un mensaje diferente, más suave, con colores rosas, con pajaritos volando y cosas así, pero el Señor me ha mostrado que en estos tiempos tenemos que predicar contra la mayor pandemia que está agobiando el mundo y por lo cual estamos viviendo las consecuencias que estamos viviendo hoy, y es la pandemia del pecado. El pueblo de Nínive, esa gran ciudad, no se escapaba de eso, porque dice el versículo 2: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Y es interesante cuando el Señor dice, y esa gran ciudad, ¿por qué no dice una ciudad, sino una gran ciudad? Él quería enfatizar que a pesar de que una ciudad sea una gran ciudad, sea una ciudad poderosa, sea una ciudad tecnológicamente grande, sea una ciudad con unas instituciones de seguridad súper buenas, sea una ciudad con un comercio extraordinario, con un adelanto tecnológico extraordinario, con una infraestructura hermosa, esa gran ciudad necesita de Dios. No importa cuán grande sea, no importa cuán maravillosa sea, cuán hermoso sea, no importa cuántos negocios millonarios se hagan ahí, no importa cuántos turistas lleguen a esa ciudad necesita de Dios. Y decía el Señor a Jonás: ve allá, ve a aquella gran ciudad y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Algo había sucedido para que el Señor mandara a Jonás directamente a Nínive y decirle: porque su maldad ha subido delante de mí. Y es interesante, esa expresión subido, parece que hubiera niveles de pecado, niveles de maldad, niveles bajos, niveles medios y niveles altos. Cuando el Señor en esta ciudad realmente quiere intervenir, era porque el nivel estaba en el nivel más alto. ¿Qué sucedió entonces? Dice el capítulo 3, vamos a leer del versículo del 1 al 4. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, después de que pasó todo lo del barco, después que lo lanzaron del barco porque el barco estaba que zozobraba, y llegó a un lugar vomitado por un gran pez. Dice el capítulo 3, versículo 1, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, nuevamente le dice, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Muy pendiente, el mensaje que iba a decir Jonás fue el mensaje que Dios le dijo que dijera. Por eso yo le doy gracias a Dios, porque tengo la convicción de que el mensaje que se está predicando ahora, ese mensaje lo dio el Señor. Dios no guarde si fuera yo el que inventara el mensaje. Ese mensaje lo mandó el Señor. Igual lo que Jonás tenía que decir. Y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Interesante. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y ahora quiero hacer algo tremendo. ¿Por qué? Alguien se preguntaría, ¿por qué Nínive iba a ser destruida? ¿Por qué Jonás decía, de aquí a 40 días Nínive será destruida?
Bueno, ya lo leímos en el versículo 2. El Señor dijo a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El Señor le da un ultimátum a Nínive, tremendo. Y le dice: si te doy 40 días para organizar, para arreglar el asunto, porque tu maldad ha subido a un nivel muy alto delante de Dios. Esto fue lo que sucedió. Y ahora quiero hacer algo tremendo. Quiero llegar al versículo 10 del capítulo 3. Recuerda, si tú estás apuntando ahí donde estás, sería bueno que lo hicieras. Leímos del versículo 1 al versículo 4. Y termina diciendo el Señor: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero vayamos al versículo 10 del mismo capítulo 3. Interesante. Ese versículo dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Tremendo. Vamos a tomar este versículo y quiero repetirlo. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había dicho que les haría. Y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Vamos a desglosar este versículo porque es bien interesante y es bien importante que usted y yo lo entendamos. Y vio Dios lo que hicieron. Dice la primera parte de ese versículo, pero ¿qué fue lo que vio Dios? ¿Y qué fue lo que hicieron? Este versículo inicia diciendo: y vio Dios lo que hicieron. Debemos preguntarnos, para escudriñar la escritura, ¿qué fue lo que vio Dios? ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿Qué hizo que el Señor se arrepintiera de lo que iba a hacer? Se arrepintiera de esa destrucción que iba destinada para Nínive. Y quiero aclararle algo. Esta palabra arrepentimiento no significa que el Señor iba a hacer algo equivocado, no. Significa, y no vamos a profundizar sobre eso, que el Señor cambió de parecer en lo que iba a hacer respecto a Nínive. El versículo 10 nos decía eso: y vio Dios lo que hicieron. Tremendo. Y dice que se convirtieron de su mal camino. Bueno, pero ¿quiénes se convirtieron? ¿Qué fue lo que hicieron? La primera pregunta es: y vio Dios lo que hicieron. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que vio Dios? Ahí en el mismo versículo 10 está la respuesta. Dice que se convirtieron de su mal camino. Recuerden que en el versículo 2 Dios había dicho del capítulo 1 que la maldad de Nínive había llegado al máximo. Y el versículo 10 dice que vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Pero la pregunta fue esa, eso fue lo que vio Dios. Se convirtieron de su mal camino. Y la segunda pregunta que nos hacíamos es que Dios vio lo que hicieron. Pero ¿qué fue lo que hicieron y quiénes lo hicieron? La respuesta está en la misma palabra de Dios y está en el versículo 5 del capítulo 3. La Biblia dice en el versículo 5 que después de haber Jonás predicado que en 40 días Nínive iba a ser destruida, el versículo 5 dice lo siguiente: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Primero fue el pueblo. El pueblo escuchó a Jonás predicando, Jonás caminando, así como estamos haciendo nosotros por las redes sociales. En ese entonces no había redes sociales. Jonás caminaba y pregonaba: dentro de 40 días serán destruidos si no se convierten de sus malos caminos. Exactamente es lo que el Señor nos está diciendo que prediquemos en estos tiempos difíciles. Entonces los primeros que hicieron algo que cambió la manera de pensar de Dios respecto a Nínive fue el pueblo de Nínive. Porque el versículo 5 ya les dije que los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. El ayuno fue una reacción de ellos ¿cómo será la palabra? El ayuno fue una herramienta de ellos para empezar a tener una relación con Dios. Y se vistieron de cilicio, y eso era como una forma de afligirse ellos mismos, buscando la misericordia de Dios. Pero faltaba algo importante, faltaba algo muy importante. Y dice el versículo 6, y quiero que estés bien atento a este versículo, dice: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Cuando Jonás predicaba en las calles, el primero que se enteró fue el pueblo de Nínive.
Y dice que creyeron en lo que Jonás estaba diciendo. Dice que creyeron a Dios. Y empezaron a hacer cosas para empezar a enderezar sus caminos torcidos delante de Dios. Pero faltaba algo importante y eso está en el versículo 6. Dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Tremendo. En la época de hoy sería, llegó la noticia hasta el presidente de la república. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Tremendo. Se levantó. Esto nos enseña mucho. Dejó su comodidad. Así como usted y yo debemos dejar hoy la comodidad quizás de esta cuarentena, de estar en nuestra casa perdiendo el tiempo, tenemos que buscar de Dios, leer su palabra, pedir que Él nos hable a través de su palabra. En la medida que podamos predicarle a las personas que podamos a través de las redes sociales, a través de una llamada, a través del teléfono. Y fíjense, interesante, el rey se levantó de su silla, dejó su puesto de rey, su abolengo de rey, su caché como rey, y dice que se despojó de su vestido, se levantó de su comodidad, su burocracia, su diplomacia, todo eso lo dejó el rey. Se despojó de su vestido, no era el momento de diferencias sociales, no era el momento de protocolos reales. No era el momento de decir yo soy el rey y Jonás es un simple hombre pobre, profeta de un Dios que no conozco. No era el momento de eso y el rey lo entendió. El rey lo entendió que era el momento de un cambio en su gobierno. Yo sé que mucha gente, millones de personas están orando para que los gobiernos de todos estos países afectados por el COVID-19 y los que no han sido afectados aún puedan hacer como este rey. Puedan levantarse de su posición cómoda en el gobierno y puedan despojarse de su investidura presidencial y puedan empezar a buscar de Dios. Dice que el rey se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. O sea, el rey también temió lo que Jonás estaba advirtiendo. Y yo te digo algo, los gobiernos del mundo deben temer al Dios que escribió esta palabra, que inspiró a través de su Espíritu Santo esta palabra. Era el momento de un cambio de gobierno. Interesante. El rey primero hace un cambio en él. ¿Por qué? Dice que se levantó, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Él primero hizo un cambio en él. Y cuando hizo esto del cilicio y la ceniza, también era una señal de aflicción ante la amenaza que enfrentaba. Yo anhelo y estamos orando por eso, que aquí en Colombia, en el lugar donde estamos, el Señor toque el corazón de nuestro presidente e inicie a hacer un cambio en él. Tremendo. Igual en los demás países de América del Sur, de América Central, del mundo entero, de Norteamérica. Interesante, primero hizo un cambio en él y segundo, hace lo que un gobernante debiera hacer en estos momentos difíciles del COVID-19. Igual sucedía en Nínive. En esos momentos difíciles, ¿qué hizo el gobernante? La respuesta está en la palabra de Dios. Dice que hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, o sea, de él y de su gobierno. Todos estuvieron de acuerdo. Todos estuvieron de acuerdo. El presidente y los gobernantes que estaban con él, el rey y los gobernantes que estaban con él, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Tremendo, tremendo. Ordenó que todos lo supieran, ayunen, busquen de Dios. Pero no era una orden, no era una simple oración en el palacio del rey de Nínive, no. Era algo bien serio. Él dijo, hizo proclamar por mandato del rey y de su gobierno, hombres y animales, bueyes y ovejas, todo el mundo ayune, no se les dé alimento ni beban agua. Y el versículo 8 nos confirma la trascendencia de eso. Dice, si no cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Tremendo. Dios había enviado a Jonás específicamente para decirle, o corrige su camino al pueblo de Nínive, o en 40 días serán destruidos. El rey, el pueblo primeramente escuchó la voz de Jonás y creyó. Temió a Dios. Después el rey escuchó y temió a Dios. Después sus gobernantes escucharon y temieron a Dios.
Por eso cuando el versículo 10 decía que y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, tiene que ver con lo que ellos hicieron. Y ahorita vamos a ver, porque quizás alguien me dirá, pero es que fue por obras que Dios volteó su rostro hacia ellos. No, ahora vamos a verlo. Tremendo el nombre de Jesús. El rey daba el ejemplo, había aflicción, Dios estaba enojado. Clamen a Dios fuertemente, dice, interesante. Dice, clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su maldad, de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Tremendo, el rey daba el ejemplo, Por eso yo anhelo en oración que cada uno de los gobernantes de estos diferentes países sea un ejemplo de fe en Dios, tenga la sabiduría para manejar sus instituciones, para crear estrategias económicas, para crear estrategias de salud, para crear estrategias en cuanto a la educación de los niños, qué sucederá con los ancianos. Todo eso es importantísimo. Pero lo más importante es que cada uno de nuestros gobernantes teman al Dios creador de todo lo que hay en el mundo, de todo lo que respira, del cielo, de la tierra. Teman a ese Dios. Y así como hizo el rey de Nínive, den órdenes para que todo el mundo prioritariamente busque de Dios. Eso fue lo que vio Dios en el versículo 10, cuando dice, vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Tremendo. Quiero tener siempre ese versículo 10 como de fondo. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Tremendo. Y dice el versículo 10, la segunda parte, y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Lo vio Dios y tuvo misericordia. Yo soy un convencido por lo que la palabra me dice, que los tiempos que estamos viviendo han sido permitidos por Dios para que el mundo voltee su rostro hacia Dios. Y yo soy un convencido por lo que la palabra me dice, que en la medida que el mundo voltee su rostro hacia Dios, esto se va a detener. En la medida que Dios vea lo que estamos haciendo, lo que el mundo está haciendo, va a tener misericordia y esto se va a detener. Cambió de parecer, no porque lo que iba a hacer fuera equivocado, no. Era justicia de Dios. Y ese tema está bien en la palestra hoy en día. ¿Dios es malo? No. Dios es justo. Y en Nínive Dios fue justo. 40 días se corrigen, serán destruidos. Se corrigieron. Y hay algo bien interesante que voy a tocarles. Nadie engaña a Dios. Su arrepentimiento en ese momento fue sincero de corazón. Nadie burla a Dios, dice la misma palabra de Dios. Nadie puede burlarlo a Él, nadie puede engañarlo. O sea, que la palabra nos está enseñando que el arrepentimiento verdadero del rey, el arrepentimiento del rey de Nínive y del pueblo de Nínive fue un arrepentimiento verdadero. Nadie puede engañar a Dios. Para que Dios viera, como dice el versículo 10, y quiero estarlo repitiendo constantemente, lo que ellos hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios se arrepintió de la destrucción. Fue porque Él vio que el arrepentimiento de Nínive, del rey y del gobierno, fue algo verdadero. Porque a Dios nadie puede engañarlo. Por eso yo te invito hoy, no busques de Dios en estos tiempos difíciles de cuarentena, por estos días. Y quizás cuando se acabe la cuarentena, te olvidas de Dios nuevamente. Quizás tienes ahí en tu alacena varias cajas de licor, esperando que se acabe la cuarentena para festejar, para esto y lo otro, para meterte en el pecado nuevamente. Eso no va a funcionar. Si el Señor cambió su posición frente a Nínive, fue porque vio en ellos un verdadero arrepentimiento. El mundo hoy necesita un verdadero arrepentimiento. Y es tan interesante, fíjense, que Jesús, el Cristo, nuestro Señor, nuestro Mesías, nuestro Redentor, nuestro Justificador, quien murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, recordó lo que Nínive hizo. Y lo vemos en Lucas capítulo 11, versículo 32. Quiero leérselos. En Lucas capítulo 11, versículo 32, nuestro Señor Jesús, muchos siglos después, recordó lo que había sucedido en Nínive. Y se lo voy a leer. Lucas 11, versículo 32 dice, los hombres de Nínive, dice Jesús, se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar.
Jesucristo estaba diciendo, confirmando que el arrepentimiento fue un arrepentimiento verdadero. En estos tiempos muchos predicadores, y gloria a Dios por eso, están hablando que el mundo necesita volverse a Dios, que el mundo necesita arrepentirse de sus pecados, que el mundo necesita buscar de Dios, pero debe ser un arrepentimiento verdadero, debe ser una búsqueda verdadera, debe ser un inicio de creer en Dios verdadero con nuestro corazón. Quizás atribulado por los tiempos difíciles que se están viviendo, debemos iniciar un proceso verdadero de buscar de Dios. Fue algo de corazón. Ahora quiero decirte algo y espero que termines este video, no te vayas ahora como siempre te digo. Y quiero que veamos la otra cara de la moneda. Y sucedió con Sodoma y Gomorra. Todos conocen la historia de Sodoma y Gomorra, pero quiero recordarles algunas cosas de lo que sucedió. Génesis capítulo 18, versículo 20 dice lo siguiente. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Le dijo a Abraham exactamente lo mismo que Dios le dijo a Jonás cuando Nínive. Desde el libro de Génesis, mucho antes, Dios le dice a Abraham que por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Yo quisiera predicarte otra cosa, pero la palabra siempre me lleva al mismo punto inicial, al mismo cáncer inicial, que es el pecado del hombre. ¿Qué es el pecado del hombre? Por eso la iglesia, creo yo, que debe estar predicando hoy como en los viejos tiempos se predicaba: salvación, arrepentimiento, cree en el Señor, apártate de tus malos caminos, como le dijo Dios a Nínive, a la ciudad de Nínive. Y en Génesis 18:20 vemos la otra cara de la moneda. Vuelve el punto, el pecado, más y más. Tremendo. Y vemos algo interesante. Abraham se atrevió a interceder por esas ciudades. Dios había bajado con unos ángeles para destruir a Sodoma y Gomorra, igual que con Nínive, a través de Jonás. Tremendo. Y en el versículo 23 al 25 del capítulo 18, quiero leerlo rápidamente, dice, y se acercó a Abraham y le dijo a Dios, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti hacer el mal, estaba hablando Abraham, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Tremendo. Entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Interesante, una tremenda enseñanza. Abraham le dijo, si en Sodoma y Gomorra hay 50 justos, 50 personas que no sean perfectas, sino que sean temerosas de Dios, no destruirás a Sodoma y Gomorra. Y Dios aceptó el trato, le dijo, busquemos 50. Tremendo. Y no lo vamos a leer porque estamos viendo en el versículo 26 que Dios es amor y Dios perdona. Él le dijo a Abraham, si encuentro 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. De ahí la importancia de la iglesia intercediendo por Barranquilla, por Colombia, por el mundo. Y empezaron a buscar los 50 justos, no los hubo. 45 dijo Abraham, no los hubo. 40 no los hubo. 30 no los hubo. 20 no los hubo. 10. Si hubiera habido 10 justos, el Señor misericordioso hubiera perdonado a esa tierra. Si hubiera habido 10 que corrigieran su mal camino, Dios hubiera tenido misericordia. Pero a diferencia de Nínive, miren lo que sucede con Sodoma y Gomorra. Capítulo 19, versículos 24 y 25 dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Quiero repetirlo porque hay mucha confusión hoy acerca del carácter de Dios. Dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de su tierra.
Tremendo. ¿Cuánta diferencia con Nínive? En Nínive el Señor dijo, y Dios dio lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Para Sodoma y Gomorra llegó destrucción por la actitud de ellos hacia Dios. Para Nínive, el rey, sus gobernantes, aún sus animales fueron bendecidos por Dios. Dios se cambió de parecer de lo que iba a hacer por lo que ellos creyeron, por lo que ellos hicieron, verdaderamente. Lo que llegó a Sodoma y a Gomorra no llegó a Nínive, la destrucción. La razón, un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento de corazón sincero. El mundo hoy debe decidir ser como Sodoma y Gomorra o ser como Nínive. Es el momento. Independientemente de qué momento estemos viviendo, este mensaje de Dios debe ser permanente para todo el mundo. Separados de Él nada podemos hacer. Separados de Él nada podemos hacer. Si fundamentamos todo nuestro mundo sobre la arena que es el mundo, la destrucción llegará. Si fundamentamos nuestra vida sobre el pecado, la destrucción llegará como en Sodoma y Gomorra. Pero si aprendemos un poco hoy del rey de Nínive, si aprendemos hoy un poco de los habitantes de Nínive, dice que ellos se convirtieron de su mal camino. Y fíjense, hay algo interesante, lo que el versículo 9 del capítulo 3 de Jonás dice. El rey, después de haber dado las órdenes, todo el mundo a buscar de Dios, todo el mundo a organizar sus cosas, a separarse de su mal camino. El rey dice, ¿quién sabe si se volverá a Dios y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Recuerden, Dios es amor, pero es fuego consumidor. Y esa palabra ira, bastante controversial hoy en día, está plasmada en el carácter de Dios. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Yo creo que esto le está dando al mundo hoy una opción importante. Quizás la única opción, la verdadera opción, buscar de Dios y Él nos ayudará a corregir nuestros caminos. Si tú me estás viendo por las redes sociales, le doy gracias a Dios por las redes sociales y has vivido tu vida, tus negocios, tu familia, tu matrimonio, tú has sentido que has estado separado de Dios. Yo te invito hoy a recibirlo a Él. Yo te invito hoy, no importa lo que tú seas, no importa el dinero que tengas, no importa el trabajo que tengas, yo te invito hoy a que sigas el modelo que en ese momento hizo el rey de Nínive. Hizo el pueblo de Nínive. Buscar de Dios. Se quitaron todo lo que podía entorpecer la búsqueda de Dios. El rey se quitó su vestido, se levantó de su silla. Quizás cerró su oficina si estuviéramos en esta época de ahora. Y reunió al Congreso, al Senado, a todos sus gobernantes. Y dijo, la única solución es buscar de Dios. Yo te invito, si tú sientes hacer esta oración, no importa el presidente que tú seas, no importa el oficio que tú tengas, no importa la profesión que tú tengas. Yo te invito a hacer esta oración. Yo te invito a hacer esta oración. Yo te invito que en medio de estas dificultades tú hagas lo que debemos hacer todos. Buscar de Dios. Si tú eres creyente y tienes a Dios en tu corazón, desarrolla tu fe. Agárrate del Señor. Clama por el mundo. Pídele a Dios misericordia. Que en la medida que las personas se volteen su rostro hacia Él, yo sé que esta cuarentena se detendrá. Yo sé que ese virus morirá. Yo sé que ese virus se secará. Porque yo estoy convencido, por lo que la palabra me dice, que el Señor ha permitido esto. Pero Él puede cambiar nuestro trato con el mundo hoy. Su trato con el mundo hoy, perdón. Yo quiero que hagamos esta sencilla oración para recibir al Señor. No es una religiosidad, es sencillamente un paso, sencillamente como si tú levantaras la mano y dijeras, yo quiero recibir al Señor. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús,
He escuchado este mensaje, Señor. No quiero ser como Sodoma y Gomorra. No quiero ser destruido. Quiero ser como lo que hizo Nínive en ese momento. Por eso, Señor, te recibo hoy como mi Salvador. Reconozco que Jesucristo es mi Señor. Reconozco que Él murió en la cruz por mí. He vivido separado de ti, pero de ahora en adelante, aunque no entiendo mucho lo que estoy haciendo, he colocado mi corazón en tus manos. Señor, perdóname y permite que la salvación llegue a mi vida. Ayúdame, Señor, por mí, por mi familia, por mis familiares que necesitan tanto de Dios como yo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quizás tú has hecho esta oración, quizás no entiendas bien, porque estamos en medio de un tsunami de diferentes opiniones, de diferentes predicaciones, de diferentes cosas, de diferentes prioridades. Pero yo te digo algo, separados de Él, nada podemos hacer. Si tú has tomado esa decisión de aceptarlo como tu Señor y tu Salvador, te garantizo que has tomado la mejor decisión. No importa lo que suceda a nuestro alrededor. No importa lo que suceda con la cuarentena, con el COVID-19. Dios tiene el control. Y sé que en la medida que el mundo voltee su rostro hacia Él, las circunstancias cambiarán de destrucción a bendición. Hoy puedes elegir tú y debes tomar una decisión. ¿Quieres ser como Sodoma o Gomorra? ¿O quieres ser como lo que hizo Nínive en ese momento? La iglesia Monte Tabor está a tu disposición. Nuestro número telefónico es 301-613-0080. Puedes llamarnos a la hora que sea. Sé que hay mucha gente atribulada, mucha gente cargada, mucha gente temerosa, mucha gente triste. No tengas temor al COVID-19. Ten temor a Dios. Y ese temor a Dios te hará vencer al COVID-19, a ese virus. Yo lo creo porque la palabra me da promesas para creerlo. Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo video. Multiplícalo y llévalo a muchos de tu gente, de tus familiares, de tus conocidos, para la gloria de Dios. Gracias. Bendiciones.